Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Reseñas ahora históricas que conciernen a la vida y la obra de don Benito Juárez. Y bueno, pues una pregunta que es menester a poner a discusión: ¿cómo estaba nuestra nación en aquellas épocas en que Juárez terminaba de sus estudios de jurisprudencia? ¿En qué condiciones estaba la nación? Lo primero que podríamos decir es México existía como tal en papel, en territorio. Teníamos una de las maldiciones que nos dejó el santanismo, que es el centralismo. O sea, México es el centro y se acabó. Eso era, ¿sí?, la nación. Eso era la nación. Éramos un país, una nación que nadie se tomaba en serio. Habíamos tenido intentos de reconquista por los españoles. Inglaterra nos dictaba las reglas económicas. Incluso la última intervención de intento de reconquista fue Isidro Barradas, que intentó recuperar el territorio para la nación. Todavía teníamos bastiones españoles, estaba en Tamaulipas, estaba una parte en Veracruz. La Habana todavía era parte de la corona española. Éramos un país que tenía medianamente dos instituciones: la iglesia y el Estado. No había más, o eras cura o eras militar. Claro. La iglesia se encargaba de el registro civil, se encargaba de los hospitales, se encargaba de la sanidad pública, se daba la nacionalidad, tenía mecanismos maravillosos como la deuda por herencia. O sea, los panteones, perdón. Los panteones, o sea, si te morías y no eras católico, ¿querías demostrar que existías? Bueno, necesitabas un papelito que dijera, avalado por el curita de tu iglesia, que dijera: aquí fulanito nació. Con ese papel votabas, y cuando te morías, si habías sido buen cristiano, te daban sepultura en el panteón. O te metías al ejército como soldado raso, si le echabas muchas ganas. Llegabas a caballero cadete, cuando más a sargento, si no eras alguien mezclado en la política o en la cauda económica del país. Si era así, pues entrabas directamente como caballero cadete, luego brincabas a la oficialidad, y en menos de 4 años eras un general, brincabas al generalato. Eso era el ejército. Ese es el país que recibe no solo Juárez, sino la generación de la Reforma. Y entre todos ese grupo de grandes hombres son los que entienden que mientras las cosas sigan así, no se va a poder construir este país, un país en serio. Es muy curioso lo que estás mencionando, porque a la gente se le olvida que Juárez creció en la consumación de la independencia. A él le tocaron vivir, sufrir hasta cierto punto, todos estos movimientos posteriores, los ires y venires del centralismo y del liberalismo. Como bien apuntas, Juárez era una persona sin duda capaz, que sabía lo que quería y hasta dónde quería llegar, a la que también las circunstancias lo fueron guiando de tal manera que le sacó el máximo provecho al lugar en el que estaba. Como estabas diciendo hace un momento, Juárez aprendió a leer el latín de parte del franciscano que le estaba ayudando, pero también después, por interés propio, aprendió a leer francés e inglés, y trabajó defendiendo a las comunidades indígenas de las que él conocía, y se fue acercando a la academia como un medio de aplicar lo que estaba sabiendo, de lo que estaba conociendo y de aquello que le faltaba por saber. Así es como él llega a la política en este país revuelto, que no era ni una cosa ni era otra, en la que en cierto momento todos se peleaban contra todos y se daban golpes abajo de la mesa. Prácticamente después de 1831 es cuando el Ayuntamiento de Oaxaca le nombra a Juárez como un regidor, que toma posesión el 1 de enero de 1832. Así es como empieza la carrera política. Si lo vemos a valor presente, si lo vemos pensando en la vida de nosotros para que nos sea más fácil entender, la forma en que lo fueran nombrando regidor era porque quizá no había nadie mejor para ocupar ese puesto. Por lo menos sabía leer. Sabía leer, claro. Era profesor,
daba clases, entonces se necesitaba que alguien estuviera al frente y supiera lo que estaba haciendo, no como nos pasa ahora. Era totalmente contrario. A partir de marzo de ese mismo año, 1832, es cuando curiosamente también tiene un acercamiento muy ligero con el ejército y es nombrado capitán de la 5ª compañía del 1er batallón. Cosa que pues, a mí nunca me lo habían dicho antes, hasta que después lo empieza a ver y dice, caray, también tuvo su acercamiento con el ejército. Obviamente, repito, él sabía lo que estaba haciendo, sabía hacia dónde quería moverse y en dónde tenía que empezar a tejer sus hilos para que pudiera tener la mayor cantidad de adeptos y que él después tuviera conocidos que le abrieran más puertas. Sobre todo porque era un hombre, más bien se forjó como un hombre de estrategias, ¿no? Así es. Vaya, él buscaba la mejor opción, las analizaba, pienso yo, y determinaba, bueno, pues me inclino por esto. Vaya, haciendo una estrategia de lo que sucedía, de lo que pasaba, y de lo que tenía y de lo que no tenía también, yo creo, ¿no? Y así forjar, pues, estrategias en todo lo concerniente a lo que él iba viviendo, tanto como regidor, después como gobernador, y así con sus puestos como los fue escalando, pues siempre la estrategia fue su virtud, ¿no? Es que en menos de 8 años se volvió ministro suplente del Tribunal Superior de Justicia. Es una carrera meteórica antes y ahora. Primero pasó por escribano de juzgado, luego fue juez. Así es. Fue juez. Y de hecho, en parte de sus memorias, Juárez escribe que a él le daba mucho coraje ver que se cometían injusticias contra los indígenas, que le daba coraje. De hecho, una cosa que a mí me gusta mucho plantearlo y ponerlo claro cuando hablo de Juárez es que Juárez nunca se vio menos, nunca, yo soy un indito zapoteca que viene. No. Juárez dijo, todos somos ciudadanos, todos somos iguales. Y mira, dicen, es que Juárez fue el indio que más atacó a los indios. No, señor, es que aplicó la ley parejo. Que a lo mejor se equivocó, no la matizó, pero fue el primer intento e hizo mucho por avanzar. Marcela. Realmente el papel de Juárez es muy controvertido, no solamente porque apoyara a veces a los indígenas como él, o que los atacara. Hay muchos autores que manejan que Juárez era una persona sumamente resentida de su origen. Yo me atrevería a decir que no era resentido per se por una persona o por otra. Traía, como mencionaba yo hace un momento, traía un problema serio de pertenencia. O sea, él se sabía zapoteco, él sabía cuáles eran sus orígenes, pero sus orígenes también habían desaparecido a muy breve edad. Entonces él tenía esta consigna personal de salir adelante, porque el que no come, se lo tragan. En este sentido, es como él se acerca a la política, sabedor de que el camino que no fuera el de la iglesia o el de la milicia, tenía que ser forzosamente el de la política, el que lo llevara más adelante de lo que él quería hacer y de lo que él quería hacer. Es muy interesante que en este país convulso en el que él vivía, se dieran las alianzas de manera todavía un poco claras para muchos autores, entre ellos en el libro de Joseph Schillerman, México, Tierra de Volcanes, que si tienen la oportunidad de encontrarlo es una maravilla, es una joya. Este autor menciona que Juárez utilizó sus contactos y sus conocimientos a conveniencia para irse metiendo exactamente donde él quería. A pesar de estar en el Tribunal Superior de Justicia en 1841 y tener una instancia para el ramo civil de la ciudad de Oaxaca, no se quedó allí. Para 1843, es decir, 2 años después, ya era también vocal suplente de la Junta Electoral de Oaxaca. Es decir, no solamente estaba dentro del ambiente del Tribunal de Justicia, sino también estaba encaminándose hacia los otros poderes. Claro, ya poco a poco iba vislumbrando pues yo creo que su querencia, ¿no? Lo que él de alguna manera buscaba para pues sus congéneres, ¿no? Como tú bien mencionabas, aparte de querer ayudar a su gente, él tenía la consigna de poder quizá ganarle la carrera a muchos, ¿no? Porque él no era el único, había muchos con la misma aspiración, ¿no?
Así es, en 1844 hay referencias de que apoyó a Valentín Gómez Farías, que ya estaba buscando debilitar y someter al clero. Es decir, ya desde antes de la ley Juárez ya había un antecedente en que se notaba que la única forma de debilitar a la iglesia como un poder alterno era quitarle sus bienes y entonces reducirle el campo de acción. De hecho, un dato, Valentín Gómez Farías, en lo que Santana se... mucha gente habla de Santana y dice, no, es que ocupó, ¿cuántas veces la presidencia? 11 veces la presidencia. Lo que pasa es que Santana, si se aburría de estar en Palacio Nacional, dejaba a Valentín Gómez Farías y se iba a su hacienda Manga de Clavo a jugar a los gallos y a tener abundante vida sexual. Claro. No nos explica cómo es, la verdad. Y Valentín Gómez Farías, por ejemplo, es quien funda la Biblioteca Nacional, cosa que poca gente sabe. Y también es quien comienza a hacer el primer acopio del Archivo General de la Nación. Así es. Interesante. Regresando un poco al cómo era México, cómo estaba. Bueno, si tú te morías y no eras católico, pues te enterraban a ver dónde, porque el cementerio era el Camposanto. Entonces te enterraron a ver dónde y por eso luego encuentran entierros en casas y dicen, ay, es una viejita que era del diablo. No. Es una señora que a lo mejor era judía y como no tenían dónde enterrarla, pues la enterraban donde podían, ¿no? Claro. Que Juárez haya tenido acercamiento con el ejército, pues no lo veo raro, pues era el pan de la época. Era lo normal. Y es cuando llega la generación de los liberales, esos grandes hombres, y dicen y se reúnen todos en torno a un proyecto de nación. ¿Yo cómo veo a Juárez? Bueno, pregunto, ¿Juárez ganó una gran batalla? Dices, no, dices, para eso tenía a Zaragoza, a Anastasio Parodi, a Patón y a Jesús González Ortega. Bueno, es que fue un gran jurista. Dices, no, pues nada más tenía a su lado a Guillermo Prieto, al Nigromante. Dices, bueno, es que fue un gran escritor, ¿no? Pues tenía a Guillermo Prieto al lado, a Ignacio Manuel Altamirano, pero de los de primera línea. Dices, bueno, fue habilidoso en relaciones internacionales. Dices, no, pues tampoco. Tenía a Manuel Doblado a su lado o al incomparable y maravilloso Melchor Ocampo, ¿no? Entonces, cuando dices, bueno, ¿cómo ves a Juárez? Dices, es un tipo con un talento para reunir a los mejores talentos del país en torno a un proyecto de nación, claro, y crear el Estado mexicano. Entendió que tener a los mejores de tu lado no te hacen sombra, te hacen luz. Lo peligroso sería tenerlos a los mejores talentos del otro lado o contra ti. Juárez yo lo veo como el gran director de orquesta del siglo XIX. Para mí eso es lo mejor que hizo Juárez, que incluso hay testimonios de que con gente de su gabinete, por ejemplo Miguel Negrete, a quien llega a nombrar secretario de Guerra y Marina, se odiaban mutuamente. Así, se odiaban. En una ocasión encontré una crónica, no sé si sea cierta o no, que cuando llega Negrete de Puebla, que recién cayó Puebla en el 63, y cuando llega a ver a Juárez, y Juárez le pide que los salve, sale Negrete de escoltarlo, sale Negrete de la oficina y Juárez va a vomitar atrás de unos rosales del coraje de tenerse que tragar el orgullo y decirle a Negrete, defiéndeme porque si me agarran los franceses me fusilan. Bueno, pues interesantes son las historias de Juárez y la época de la formación de nuestra república. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento aquí en Cuéntanos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des sabersinfin.com.